¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Seguimos estudiando nuestras creencias, las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Y estamos junto al pastor Nicolás. Nico, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad que es un gusto poder volver a estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios juntos en nuestra serie En esto creemos. Hoy nos toca nuestro capítulo número 7 y para eso tenemos la compañía del pastor Iván Segovia. Pastor, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo están, pastores? Un gusto poder saludarlos. Gracias por la invitación. La verdad que es una bendición para mí poder compartir este tema que vamos a estar tocando hoy. Muy bien, para eso le vamos a pedir, pastor Iván, que pueda hacer una oración, pero luego de que Daniel pueda hacernos la misma propaganda de un libro muy especial que lo tenemos siempre y lo dejamos acá en la caja de descripción. Exactamente, como siempre les recordamos que estamos estudiando este material que tiene por título Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Como siempre, como dijo el pastor Nicolás, abajo en la descripción está el link para descargar el PDF, así ustedes pueden leerlo tranquilamente. Esto es un material sumamente valioso, importante, y justamente lo que estamos estudiando en este momento es en qué creemos nosotros, los adventistas del séptimo día. Pastor Iván, ¿nos puede guiar en oración así comenzamos a estudiar? Oramos. Padre, que mora en las alturas celestiales, gracias por este momento de estudio de tu palabra que nos regala. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la doctrina que vamos a estudiar es la naturaleza del hombre. Quiero empezar con una pequeña reflexión para adentrarnos en estos pensamientos que tenemos como iglesia sobre nuestra naturaleza, con la siguiente reflexión. Esto que vemos acá en pantalla, estas dos imágenes, es una imagen antigua, una imagen moderna. La primera pertenece a la ciudad de Pompeya, esa ciudad que fue enterrada por el volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era, ¿no? Allí lo que vemos es un grafiti. Y en el grafiti uno ve nombres de personas generalmente. Hay un grafiti allí en Pompeya que dice Gneo Ageo estuvo aquí. Y luego, del otro lado, vemos otro grafiti, pero es un grafiti moderno, ¿no? Es un grafiti con sobrenombres de jóvenes de ahora, actual. ¿A qué quiero ir con esto? ¿No? El grafiti muestra algo que está inherente en la naturaleza humana, un deseo de trascender, de quedar en la historia. Nosotros, como sabemos, tenemos fecha de caducidad, tenemos un principio y tenemos un final, ¿sí? Pero, sin embargo, el ser humano tiene este deseo, ¿no?, de querer dejar una marca en la historia. Y los grafitis son una muestra de eso. Bien, analizando esto, podemos ir a la Biblia y ver por qué el ser humano tiene esta necesidad. Allí en Eclesiastés 3, el versículo 11, dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios originalmente a los seres humanos nos concibió para que seamos eternos. Así originalmente nos creó. Y eso, de alguna u otra manera, está en el corazón de todos los seres humanos. Está en nuestra naturaleza. Leo una cosita más. Generalmente se propone que para entendernos debemos mirarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia plantea que mirarnos a través de los ojos de Dios. Cuando nosotros nos vemos a través de los ojos de Dios, vemos nuestra naturaleza a través de su mirada, ahí es cuando nos vamos a entender mejor, porque Él es nuestro creador. Yo quiero compartir ahora lo que podría ser, digamos, la estructura de lo que Dios creó para nosotros y cómo nos creó, ¿no?, en nuestro entorno. Acá podemos ver, primero, todos en busca de responder, ¿no?, esa pregunta que está allí en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Bueno, ¿qué es? Vamos al inicio, a la creación. Génesis capítulo 1. Allí nosotros, en los primeros versículos,
¿no? Y está en la base de esta especie de pirámide que está aquí en pantalla, ¿no? Allí podemos ver que Dios crea por su palabra el espacio y el tiempo, donde el hombre reinaría, la luz, las tinieblas, sol, luna, agua, cielo, etc. Luego de que Dios crea el entorno, la base, ahí Dios recién crea al ser humano y lo hace con sus propias manos. Y acá hay una distinción. Después vamos a reflexionar un poquito más sobre esto. Y solamente por sobre el ser humano está Dios. El hombre por sobre la creación de Dios, sobre las criaturas. Dios le había dado potestad por sobre ellas, ¿no? Y el hombre está allí arriba, ¿no? Es la obra maestra de Dios. Quiero reflexionar una cosita. Dios crea el espacio, ¿no? Dios crea un entorno. Dios crea el cielo, la tierra, ¿no? La luz, las lumbreras, ¿no? Los árboles, los animales. Pero también crea el tiempo. ¿Cómo es esto? Dios crea el tiempo. En cierta manera, ¿no? Pensando un poco en esto, Dios es eterno. A Él el tiempo le va y le viene, porque no tiene fecha de caducidad ni tiene principio. El ser humano originalmente fue creado para que sea eterno, es decir, no tenía fecha de vencimiento, pero sí tenía inicio. Entonces, Dios quería que el ser humano tenga un ritmo, un tiempo. Entonces Dios nos crea dentro de una estructura temporal. Esto después va a ser importante para ver otras doctrinas, ¿no? Como por ejemplo la del séptimo día, ¿no? Y la doctrina, ¿no? de la muerte, la resurrección, etc. Nosotros teníamos un inicio, entonces Dios quería que recordemos ese inicio. Entonces Él crea en nosotros, ¿no? En nuestro entorno, un tiempo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Quiero aclarar algo que me parece interesante. Después esto ya se va a ver, ¿no? O se vio con el tema de la creación. Por ahí, cuando nosotros vemos los días de la creación, parecen un poco desordenados, pero cuando lo leemos así, como están en la Biblia, en una lista, pero lo tenemos que ver de esta manera que yo estoy presentando acá en la pantalla. ¿Por qué? Porque Dios no solo comunica en lo que dice, sino cómo lo dice. No solo con el mensaje, sino con la estructura. Entonces, tenemos que leer el primer día, donde Dios crea el espacio, el día y la noche, y el contenido de ese día lo crea al cuarto día. Es una idea extraña, pero es una manera de querer resaltar algo que viene al final de todos los días y es a lo que quiero ir. El séptimo día. El séptimo día es el día que está en cierta manera solito y en cierta manera que está resaltado entre los días de la creación. Y ahí pasa algo. Dios reposa. Y ese es el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Así como Dios creó la luz, las tinieblas, los árboles, los animales, etc., también Dios crea el tiempo, como le decía, y crea un tiempo específico para que el hombre se encuentre con Él. Y acá podemos ver, en Marcos 2:27, el sábado fue creado, ¿no? A causa del hombre. Es decir, Dios concibió, ¿no? Que el hombre tenga en su naturaleza el tiempo, ¿no? Y ese tiempo sea un tiempo semanal, ¿no? Y eso esté en nosotros. Quiero destacar con esto, ¿no? A lo que quiero ir ahora, una vez aclarado lo de los días de la creación, quiero destacar esto. El hombre, en estado de inocencia, estaba ligado a Dios de manera directa. Su naturaleza santa le permitía estar en su presencia sin avergonzarse y sin temor. Es decir, la primera naturaleza del hombre, ¿no? El primer estado, el estado de inocencia, permitía que haya un ida y vuelta directo con Dios. Y eso se da especialmente en este séptimo día. Con la entrada del pecado, nuestra naturaleza cambió. Y esto fue lo primero que notaron Adán y Eva, ¿no? Ellos sintieron desnudez, sintieron temor, se escondieron, etcétera, etcétera, ¿no? Ese cambio en su naturaleza humana, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿no? Esto después seguramente se va a reflexionar más, ¿no? Es tener en cuenta este encuentro con Dios. En cierta manera, aparte de recordar la creación, recordar para qué el ser humano fue creado, ¿no? Para tener esos encuentros especiales con Dios. Bueno, acá de vuelta volvemos a ese cuadrito. Dios, en cuanto a las cosas,
allí en la parte superior izquierda, yo puse dos palabras, dijo, en la base de la creación Dios dice, y aparece la luz, las tinieblas, etc. Y después Dios, con el ser humano, hay una diferenciación, ¿no? Lo forma con sus propias manos, ¿no? Tocó, formó, Dios nos formó con sus manos. Eso marca una diferencia enorme, ¿no? Con todos los otros seres creados y con toda la otra creación. Al mismo tiempo, perdón, pastor, sí. Es algo que hemos mencionado en otras clases bíblicas, da una clara separación o diferencia con respecto a las creencias paganas, ¿no? Que los dioses eran lejanos, no tenían nada que ver con el ser humano, por eso no podían creer que Dios se hizo carne y murió, era una locura para ellos. Pero vemos claramente acá la diferencia, esa palabra tocó, formó con sus propias manos, vemos a un Dios cercano, ¿no? Cercano, al lado nuestro. El Dios cercano, ¿no? Es una idea revolucionaria, ¿no? Que está en el relato de la creación. Si bien hay muchos relatos de la creación en la antigüedad y en cierta manera tienen conexiones con el relato original, así como hay también relatos de la gran inundación o del diluvio, ¿no? Pero esta idea de que Dios toca está en el relato bíblico. Y eso a nosotros, a nuestra naturaleza, la pone en una clara distinción con el resto de la creación. Es una atención especial. El Salmo 8, 5 y 6, habla de esto, ¿no? Que Dios nos corona de gloria y de honra. Es el salmo de la naturaleza humana. Ahí se nos muestra lo que somos a los ojos de Dios. Es bueno pensar en nosotros a través de ese salmo. Pero quiero destacar algo. Ahí en la base de esta especie de pirámide que puse 4 cosas, ¿no? Que están en negro aquí en la parte derecha. Son como en cierta manera, entre comillas, 4 autoevaluaciones que hace Dios en la primera parte. Cuando crea los animales, la luz, las tinieblas, las lumbreras, etc., hay pausas en el relato y esas pausas terminan como que Dios está viendo eso y dice que es bueno, que es bueno, que es bueno y que es bueno. Lo repite 4 veces. Pero cuando culmina con su obra creadora, ¿no? En el 6º día, después de crear al ser humano, hay una pausa especial. Y ahí Dios dice, en Génesis 1:31, podemos leer, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, a ese bueno ahora lo eleva a lo superlativo, una vez que nos crea a nosotros, al ser humano. No somos buenos, somos buenísimos, somos superlativamente buenos a los ojos de Dios, porque estamos hechos con su mano, con todos los detalles, ¿no? Que es más o menos lo que veníamos hablando. Bien, para continuar un poquito, ¿no? Con esta idea de que Dios nos tocó, nos formó y somos, en cierta manera, estamos en la cumbre de su creación, tenemos que vernos como esto, como una obra maestra. No, allí en Génesis 1:26 podemos ver que Dios nos hace, no, allí cuando decide la Trinidad, porque se juntan ellos y hablan, dice que nos hace a imagen y semejanza de ellos. Esto es buenísimo, somos parecidos a Dios, compartimos los rasgos con Él. Imagen, sombra. Semejanza, modelo, es decir, nosotros somos una proyección, ¿no? De lo que es Dios, somos esa sombra que se proyecta allá en la pared. Es un privilegio maravilloso ser parecidos a nuestro Creador, ¿no? Él quiso que seamos así porque tiene un cariño especial por la humanidad. Después vamos a hablar un poquito al final sobre eso tan especial. Génesis 1:26, así como Él nos hizo parecidos a Él en semejanza, en otras características también, nos dio poder y dominio, así como Él, ¿no? En este caso sobre la creación, ¿no? Sobre nuestro espacio. Luego, también Dios nos da la bendición, cosas buenas, ¿no? Así como a Dios le pasan cosas buenas. También, Dios no nos da la capacidad de crear, pero sí de procrear, ¿no? Algo maravilloso. Y, al igual que Él, nosotros tenemos capacidad consciente de elección. Y bueno, esto acá... Interesante, sí. Pastor Iván, porque me quedo con procrear y hay una autora, Elena de White, que dice que ese es el punto que lo hace diferente
a las otras creaciones de los otros mundos, los otros seres que viven en otros planetas, ¿no? Esta raza, la raza humana, es distinta porque tiene esa capacidad de procrear, dar vida. No sé cómo... A la imagen de Dios. ¿Cómo? Dar vida a la imagen de Dios. Tal cual. Es un privilegio único que tenemos, ¿no? Bien, el ser humano, como bien dijimos, ahí en Génesis 2:16-17, Dios le da en esa orden de no comer del fruto la capacidad de elección. Dejen claro eso. El ser humano, como bien sabemos, toma la decisión incorrecta, por eso estamos acá todavía, y pasa lo siguiente, se trastoca un poco toda la estructura, ¿no?, de la creación, y también nuestra naturaleza humana se trastoca, ¿no?, que es de lo que venimos hablando. Entonces, vamos desde la base. Lo primero, el entorno se vuelve agresivo. Allí abajo estoy en el cuadrito de allí. Las espinas aparecen, los cardos, el sudor, los dolores de parto. La naturaleza se vuelve contra el hombre. Después se habla de un sacrificio de animales. El hombre contra la naturaleza. Ahora, como bien habíamos dicho en un principio, que Dios crea el tiempo para que contemos ese inicio maravilloso, pero ahora el tiempo se vuelve contra nosotros, porque no solamente tenemos que tener en cuenta que tenemos un principio, sino que tenemos ahora un final. Entonces el tiempo se vuelve contra el hombre. Luego, yendo a lo que es el hombre, a nuestro cambio de naturaleza, ¿no?, el hombre con el pecado se vuelve en contra de Dios. Eva y Adán se acusan, como bien sabemos allí en el relato de Génesis 3, Caín que mata a Abel, un asesinato, es decir, el hombre contra el hombre, ¿no? Entonces tenemos la naturaleza contra el hombre a raíz del pecado, el hombre contra la naturaleza, el tiempo se vuelve contra el hombre contra Dios, que eso fue el inicio de todo, y después el hombre contra el hombre. Es terrible la consecuencia del pecado. Hay una pérdida de la imagen de Dios. Nuestra naturaleza ahora de santidad ya cambia. Ya es una naturaleza pecadora, culpable, ¿no? Corrompida. Exactamente, dijiste algo, Iván, pastor, recién, como que pierde la imagen que fue al principio, ¿no? Dice que fue creado a imagen de Dios y ahora el hombre ha perdido justamente esa imagen, se está desdibujando y se va obviamente para otro lado, ¿no? Y pasa el tiempo, y sí, cuando pasan los milenios, esa imagen original se va perdiendo, ¿no? Esa vitalidad, ¿no?, esas buenas inclinaciones, es terrible. Sí. ¿No? Las consecuencias del pecado son acumulativas de cierta manera, ¿no?, tristemente en algunos aspectos. Y quiero, como bien antes puse en esa pirámide esa autoevaluación que Dios decía que era bueno, y después el ser humano bueno en gran manera, quiero destacar que en Génesis 6 Dios hace como otra evaluación de todo y Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. ¡Qué evaluación trágica! ¿No? Y pasa algo, nosotros habíamos puesto estos tres rectángulos que están aquí en pantalla juntos. Ahora el rectángulo de Dios está separado, ¿no?, del hombre. Y eso es otra cosa que pasa, que por nuestro cambio de naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5, ¿no? En pecado me concibió mi madre, ¿no? Ahora nosotros tenemos esa naturaleza caída, no solamente porque Adán pecó, sino también porque Adán lo pasó a todos sus descendientes. Y tiene que haber una separación, ¿no? Interesante, ¿no? Porque separación. Antes del pecado el hombre iba a concebir hijos a imagen de Dios y ahora no conciben hijos a imagen de Dios, sino a imagen del enemigo. Y Jesús le dijo a ustedes, vosotros sois hijos del diablo, le dijo a los fariseos cuando estaba ahí. Y es terrible. Tristemente todos nacemos con esa tendencia al pecado. Así es. No, lamentablemente uno lo puede ver, ¿no?, desde los niños pequeños, ¿no?, por esas inclinaciones inentendibles hacia la maldad, ¿no? El mal en cierta manera no tiene una explicación, cosas que pasan, ¿no?, que uno
en el ser humano, cosas que hace el ser humano malas, que uno no encuentra una lógica, ¿no? Tanta iniquidad. Es tremendo esto. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito con un tema que no está 100% relacionado a esto, pero sí es bueno aclararlo cuando hablamos de la naturaleza del hombre, ¿sí? La unidad de la naturaleza humana. Hay cierta terminología en la Biblia, no vamos a hablar mucho de esto, de palabras y demás, pero para tener una idea general es bueno aclarar esto, ¿no? Porque a pesar de que entró el pecado, a pesar de que hay un cambio de naturaleza, queda algo, ¿no? Y eso es en esencia lo que Dios formó, ¿no? En esencia la vida que Dios nos dio. Sí, no tenemos la eternidad ni la santidad, pero la vida que Él nos da, ¿no? Todavía comparte cosas, ¿no? Con el diseño original del Edén, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la unidad de la naturaleza humana, ¿no? Hay que tener en mente cuando hablamos del hombre esta palabra, unidad, ¿no? Una sola cosa. No dos cosas separadas, 3, 4, 5. Una sola. El hombre es un alma viviente. La ecuación bíblica es bien clara. Allí en Génesis 2:7, leo, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El polvo de la tierra más el aliento de vida. Igual, ser humano. ¿No? Acá se utiliza una palabra en hebreo que está toda emparentada, ¿no? Tanto, por ejemplo, soplar, aliento y ser viviente. Se utiliza, es como una sola palabra en diferentes maneras, ¿no? Es decir, Dios sopla aire a una persona, a un ser, ¿no? En realidad a eso que él había formado del polvo de la tierra, y se vuelve un ser que respira, una criatura que respira, se podría traducir. Me estoy acordando de cuando estuvimos en clase con el doctor Carmelo Martínez, que una buena traducción de esa palabra sería ser respirante. Exactamente, un ser respirante, Sí. ¿no? Entonces, de este resultado queda un ser viviente o un alma viviente. La unión de los elementos de la tierra con el espíritu de vida, ¿no? Con este aliento de Dios, produce un ser viviente o un alma. Con esto quiero aclarar algo. A nosotros, por tradición, se nos dice que tenemos un alma, pero eso está mal expresado. Nosotros tenemos que expresarlo de esta manera, con la idea bíblica. Nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. ¿Por qué? Porque somos un todo indivisible. Cuerpo más aliento de vida. Bien. Sí, el para tema es continuar. que nosotros, Sí. el pensamiento que tenemos nosotros es el pensamiento griego, que tienen cuerpo, alma o espíritu. Dos cosas Ahí diferentes. un ratito vamos a eso, ¿no? No Ahí me un ratito adelantaré. vamos a eso. Pero sí, está bueno que lo aclares, Dani. También aclarar, también vamos a pasar por esto, pero los animales también son almas vivientes. La Biblia los trata a ellos, ¿no? Como seres que respiran, así como nosotros, ¿sí? Bien, el versículo de Génesis 2:7, de vuelta, dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y ahí dice algo: y fue el hombre un ser viviente. Es importante notar que la Biblia dice que el hombre fue, es decir, llegó a ser un ser viviente. No hay nada en el relato de la creación que indique que el hombre recibió un alma, es decir, alguna clase de entidad separada que en la creación se unió con el cuerpo humano. ¿Por qué aclaramos esto? Bueno, acá yo les quiero dejar, no vamos a ahondar mucho, pero esta idea del dualismo se ha metido por tradición en el cristianismo, ¿sí? Inclusive en la época de Jesús, ¿no? Algunas sectas de los judíos tenían estas ideas griegas, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Nosotros dijimos en un principio que la Biblia nos concibe a nosotros como una unidad
tenemos diferentes áreas, pero somos una unidad inseparable. Si se separa algo, dejamos de ser. Pero la filosofía griega, más específicamente Platón, ¿no? Desarrolló un pensamiento que se llamó dualismo antropológico, ¿no? del hombre. Dualismo viene de dos. Platón creyó que en el hombre encontramos dos principios, y acá viene la diferencia, opuestos. El cuerpo, que nos vincula con la realidad material y pertenece al mundo sensible, lo que olemos, tocamos, y el alma, que es el principio inmaterial, divino, inmortal, y que nos vincula con el mundo de las ideas. Divino e inmortal. Platón empezó con esta idea, que se metió en la religión, se metió en la interpretación bíblica, y esto ha generado esta idea de que nosotros tenemos un alma, es decir, tenemos algo opuesto al cuerpo, separado, que es eterno, que es etéreo, que no tiene fin, que no tiene principio. Y después con esto podemos hablar un poco de lo que es la reencarnación y demás, ¿no? Esta es la concepción del ser humano dualista. Y ese es el pensamiento que reina ahora, actualmente. Así pensamos nosotros porque tenemos una mentalidad griega. Y el pensamiento hebreo era totalmente distinto porque en teología usamos la palabra holístico, o sea, piensan como un todo. Claro, como un todo. Un pensamiento más profundo, se podría decir. Exacto. ¿No? Para Platón, el hombre se identifica más con el alma que con el compuesto del alma y cuerpo, por lo que creyó que la encarnación del alma es una situación transitoria y contraria a su destino. La idea de que el cuerpo como el origen del mal y la ignorancia, y del alma como lo bueno y la dimensión positiva del hombre, se concreta en su concepción del cuerpo como cárcel del alma. Esto es totalmente dañino para nuestra naturaleza humana. Dios a nuestro cuerpo, a nuestras manos, a nuestro ojo, a nuestra cara, la hizo con sus manos originalmente. Está bien, pecamos, pero no por eso lo vamos a descuidar o vamos a pensar que es algo inferior a otra cosa que tenemos, que se metió en este cuerpo, y este cuerpo es una prisión, ¿no? Esa es una idea totalmente negativa, ajena a la palabra de Dios, y que, aclaro, los traductores bíblicos muchas veces en la antigüedad, ¿no? Y actualmente tienen esta idea que venimos hablando, dualista, ¿no? Esta idea griega, y van a traducir la Biblia con esta idea. Entonces hay una confusión con los términos elegidos, y por ahí se presta un poco a confusión cuando leemos de primera mano algunas expresiones, ¿no? Alma, cuerpo, mente, espíritu, etc. Automáticamente nosotros tenemos que entender que el pensamiento hebreo es diferente que al griego, o sea, como la forma que pensamos nosotros. Entonces, cuando leemos en la Biblia, espíritu no es algo, un fantasma que está volando por ahí, un alma. No, para el hebreo, la mentalidad semítica era no un espíritu, simplemente era un soplo. Un soplo. Que nos lleva, o la mentalidad también puede ser en griego, porque el espíritu puede ser la mentalidad. Yo estoy en espíritu con vosotros, pero en realidad lo que está diciendo Pablo es mi mente está con ustedes. Exactamente. Ahora vamos a aclarar un poquito más eso. Está muy bueno, Dani, que ya guiaste la idea. Bueno, vamos a aclarar algo de términos por encima. Hay una palabra en hebreo y en griego, nefesh y psique, que son generalmente traducidas como alma. Volvemos a esa diapositiva, ahora sí. Significado bíblico de alma. La evidencia bíblica indica que a veces nefesh y psique se refieren a la persona completa. La evidencia bíblica. Y en otras ocasiones a un aspecto particular del ser humano, como los afectos, las emociones, los apetitos, los sentimientos. Sin embargo, este uso de ninguna manera muestra que el hombre sea un ser hecho de dos partes separadas y distintas. Esto es, como bien venimos hablando, es una idea que ajena a la filosofía de la Biblia, a la concepción bíblica del hombre. El cuerpo y el alma existen unidos forman un todo indivisible, porque si se divide es igual a la nada. Es como la luz, se va a aclarar, que estábamos viendo en la imagen anterior, cuando estaba hablando de la luz, cómo se forma, la unión de electricidad y el foco, ¿sí? La unión de esas dos cosas da la luz. Si yo separo una de esas cosas, no tengo la luz.
Exactamente. Entonces, ese es el alma viviente, yo soy el alma. Si mi cuerpo se desintegra, ya está, no existo, dejo de ser. Exactamente, Daniel. Muy gráfica esa explicación, muy buena, es práctica. Bien, otra palabra, como bien vos ya mencionaste, Dani, espíritu. Tal como sucede con ruach, no hay nada inherente en la palabra neuma. Ruach, equivalente en hebreo a espíritu, y neuma generalmente se traduce como espíritu, que denota una existencia del hombre capaz de mantener una existencia consciente fuera del cuerpo. De vuelta, ¿no? No encontramos evidencias de este dualismo en el ser humano. Seguimos aclarando un poquitito de términos, ¿no? Unidad del cuerpo, alma y espíritu, una unión doble. Por cuanto la Biblia considera que la naturaleza del hombre es una unidad, no define en forma precisa la relación que existe entre el cuerpo, alma y espíritu. Tener en cuenta eso, la Biblia no define precisamente esa relación porque a la Biblia no le interesa. Porque no concuerda con esa idea de dos entes separados. En ocasiones, el alma y espíritu se usan en forma intercambiable. En una instancia, Jesús caracteriza al hombre como una combinación de cuerpo y alma, y en otra ocasión, Pablo se refiere al cuerpo y al espíritu, ¿no? De vuelta, vamos a citar, para terminar un poco con lo que es la terminología, el apóstol Pablo. El apóstol refiere, por ejemplo, en un lugar a una unión doble de cuerpo y espíritu, ¿no? Pero también él habla de una unión triple, de vuelta. Nosotros, cuando hablamos del ser humano en la concepción bíblica, aclaro, lo entendemos como una unidad con diferentes áreas, con diferentes aristas, no con dos cosas opuestas y separadas. En esta instancia, esta unión triple, sigo leyendo, el término espíritu puede comprenderse como el principio superior de inteligencia y pensamiento. Por alma, cuando se la distingue el espíritu, podemos comprender esa parte de la naturaleza del hombre que cuenta expresión a través de los instintos, las emociones y los Creo que una deseos. mejor traducción en ese sentido, cuando Pablo dice, es emociones, deseos. Emociones. Eso creo que es lo que está queriendo decir él. Exactamente. Bien. Para ir finalizando, quiero dejar en perspectiva la naturaleza humana, ¿no? Es bueno aclarar, ¿no?, cómo somos concebidos en la palabra de Dios. Somos concebidos como algo especial, como el clímax de la creación de Dios, ¿no? Fuimos concebidos, sí, para ser eternos, pero bueno, hubo ese cambio de naturaleza. Y bueno, a pesar de ese cambio, nosotros seguimos siendo en esencia lo que Dios creó, por lo tanto somos polvo más aliento de vida y somos esa unidad indivisible. Para finalizar, yo quiero dejar algunas ideas plasmadas en 4 partes. La odisea de la naturaleza humana en el gran conflicto, ¿no? A raíz del pecado. Primero, antes del pecado. El primer cuadrito superior, allí en la parte izquierda de la pantalla. Está el mundo que Dios crea, ¿no? Nosotros vimos la base, Dios crea ese espacio, el tiempo, todo, para que el hombre, ¿no?, se desarrolle dentro de él y lo gobierne. Y el hombre es gobernado por Dios. Eso es antes del pecado. Así era, una unión perfecta entre todos, ¿no? Bien. El pecado, la caída, vamos ahora al siguiente cuadro, ¿no? Hay una separación por el pecado. Isaías 59:2 dice que hay una separación, ¿no?, entre Dios y el hombre a causa del pecado. Hay una tendencia al pecado, ya vimos Salmos 51:5. Hay un cambio de naturaleza, ¿no? Somos concebidos en maldad, en pecado, me concibió mi madre, dice David. Pero hay un pacto de gracia para salvar a la humanidad que estaba perdida. Entonces, si nosotros vemos ahora en este cuadrito superior derecho, vemos al mundo, la base, y al hombre. Y esto, como bien mostré antes, Dios separado. Pero en Génesis 3:15, Dios quiere reunir las cosas del cielo y de la tierra, como dice Efesios 1:10.
¿no? Y ahí aparece Jesús. Jesús, como dice Lucas 19:10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, tenemos al hombre y al mundo que quedan aislados de Dios a causa del pecado. Se desconecta, ¿no? Pero Dios dice, no, es mi creación y es una creación especial. Y ahí aparece Jesús, alguien, un hombre nacido de una mujer, que era Dios. Y ahora vean esto tan maravilloso, ¿no? De que el ser humano no solamente fue creado con las manos de Dios, sino que Dios se hizo hombre, se hizo ser humano para salvar al ser humano. Qué especiales que somos, qué única que es nuestra naturaleza, ¿no? Yo acá puse un cuadrito en blanco, ¿no? en la parte derecha de la pantalla, que dice así: no podemos pensar en el hombre sin relación a Dios o la Tierra o nuestro planeta. Ahora después vamos a ver eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que Dios en Jesús quiere reunir de vuelta lo que se había separado, ¿no? En ese hombre que vino. Dios tomó nuestra naturaleza humana con todos los defectos. Dios se hizo carne, un misterio, pero es algo que Él eligió hacer para salvarnos, para reconectar, para que esa separación a causa del pecado no sea cada vez más difusa. ¿Qué pasa en la segunda venida? Estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Bien, tenemos en la parte debajo, en la parte izquierda, el cuadrito 3, Dios y el hombre se reúnen de vuelta. En la segunda venida hay un cambio de naturaleza. 1 Corintios 15, 53, en adelante el apóstol Pablo nos cuenta de que Dios, bueno, cuando Él venga, esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Finalmente vamos a recuperar esa naturaleza perfecta, esa naturaleza buena en gran manera, ¿no? Después de las grandes tribulaciones de esta vida, esa naturaleza buena en gran manera de allí del Edén. Entonces Dios y el hombre se unen. Y en Jeremías 4:23, hablando sobre la otra parte del cuadrito, sobre el mundo, nosotros ahí vemos una descripción gráfica, poética, ¿no? de la destrucción del mundo. ¿Cómo va a estar la tierra? Deshabitada de los seres humanos. Después eso se hablará, ¿no? Cuando se hable del milenio, ¿no? Allí va a estar Satanás y sus ángeles humanos, pero el ser humano no va a estar más. El hombre y Dios van a estar en otro lugar. El ser humano va a estar fuera de su lugar de residencia. Ahora, el apartado 4, y para ya cerrar, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios nos formó de dos cosas: su aliento de vida, que nos lo da Él, pero también nos formó de un elemento de acá de la tierra. ¿Qué elemento? La tierra, ¿no? Cuando uno lee allí Génesis 2:7, cuando la palabra polvo de la tierra es Adamá, y Adamá, y después Dios al hombre lo llama Adán. Adán lo formó del Adamá. Nosotros estamos unidos a este planeta porque Dios lo quiso así desde un principio, ¿no? Dios quiso que nosotros tengamos su aliento de vida, ¿no? Por eso Él viene en la segunda venida y nos busca, pero también Dios nos hizo, ¿no? del polvo de la tierra. Por eso, después del milenio, tema que ya se va a estudiar, volvemos con Dios aquí a la tierra. Entonces todo vuelve, ¿no? a su lugar original. Al estado original. Al estado original. Y tenemos al mundo, al hombre y a Dios. Y lo grandioso de todo esto, no solamente que el hombre va a estar en su lugar, sino que ahora Dios va a estar con el hombre en el lugar del hombre, en la tierra. La raza humana es privilegiada, sí. ¿no? Nuestra naturaleza es maravillosa. Vemos un doble, ¿no? Una bendición especial, ¿no? Porque primero vamos a tener a un Dios hombre, primero y principal. Y segundo, que la capital del universo va a estar en este planeta Tierra.
en la tierra. O sea, tenemos al Dios parte hombre. de nuestra esencia. Somos privilegiados. Entonces, desde la Parte de nuestra eternidad, esencia. acá va a ser la capital de todo este vasto universo y todo el mundo va a venir acá. Qué privilegio, qué bendición que tenemos. ¿Algo más para decir, pastor? Sí, una idea final, ¿no? Una aplicación que es bueno pensarlo. Muchas veces nos sentimos que no somos nada, nos sentimos mal, nos sentimos menos. Pero cuando uno aprende a ver la naturaleza humana a los ojos de Dios, uno ve lo que realmente vale. Sí. Uno ve esta historia así en panorama y uno se encuentra con la naturaleza humana en perspectiva histórica, profética, y esto es algo que no tenemos que nunca olvidar, ¿no? Y yo creo que es cabal para nuestra salvación tener en cuenta, ¿no?, el origen de lo que somos y el destino eterno de la naturaleza humana. Muchísimas gracias, Pastor Iván. Iván, compañero, estudiamos juntos los tres, así que es un gusto haberlo tenido. Esperemos que lo podamos invitar para dar otro tema. Pastor Nicolás, en la próxima clase vamos a seguir estudiando. Vamos a estudiar justamente un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre el gran conflicto. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que se puedan conectar, que puedan compartir justamente el link de estos materiales. También les vamos a estar pasando a los grupos, a los diferentes grupos de iglesia, los audios para aquellas personas que no tienen la posibilidad de verlo online a través de YouTube, porque no tienen datos, no tienen internet. Vamos a hacer también ese esfuerzo para poder alcanzar y que los hermanos puedan escuchar. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y lo esperamos en la próxima clase con un nuevo tema.